Bien, buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar ya el curso la tarde del día de hoy en virtud de si se dan cuenta, es bastante material. Vamos a tratar de ir explicando lo más entendible posible. Y ya fueron publicadas las notas. Si no sabían, ya pueden meterse acá. Bueno. Y a partir, yo las publiqué el día 2 de septiembre, martes, noche. Pero van actualizando a cada 2 o 3 días, entonces hasta hoy las publicaron. O sea, yo las envié a la visual desde el martes y hasta hoy las publicaron. A partir de hoy tienen 3 días para solicitar su revisión de examen con el mecanismo que les informé el día martes. Bueno, con la bendición de Dios vamos a iniciar la clase y espero también que la presentación caballeros. Me imagino que ese es otro de los elementos con los cuales estamos viendo poca ausencia. Pero por respeto a ustedes y porque todos pagan, todo el pueblo de Guatemala paga sus impuestos. Y de los impuestos es que se le transfiere a la Universidad de San Carlos los recursos para poderlos tratar y para poderlos pagar. Así que gente que no tenemos conocimiento de la persona está pagando nuestra educación. Lo mismo sucedió conmigo, que pagó mi educación en esta universidad. Y esto es lo que llora sangre, miren. Porque no todos tienen acceso a la universidad pública, a una carrera como esta. ¿Y cuántas personas allá afuera no quisieran estar sentadas ahorita en un escritorio acá? Y los que sí lo tienen, tal vez hasta allá sentados en el estadio, ¿no? Hay honrosas excepciones, trabajadores, ¿verdad? O que no han podido venir, vienen en camino, el tránsito está colapsado. Ojalá y sigan votando por Quiñones, de verdad, se los digo. ¿Verdad? Sigan votando por los mismos. Recuérdense que la mejor arma que tenemos los ciudadanos es el voto, es el sufragio. No votemos por los mismos. Cambiemos. Tal vez no se va a poder solucionar, pero alguien más diferente que no sea de la misma línea. Alguien que venga a cambiar
ya el chip de que solo pasos a desnivel y bordillitos y jardincitos, y eso ha sido desde que los Arzú y toda la dinastía se eternizaron en la municipalidad, por Dios santo, ¿verdad? Pero bueno, allá ustedes, allá ustedes. Yo, que recuerdo, creo que solo voté por él para presidente. Y de ahí, o creo que ni voté por él, el presidente. Y jamás he votado por ellos. Siempre le voy de la contra, ¿va? Bueno, muy bien. Se me olvidó decirles que también necesitamos, si está dando feedback, volteémosla más, porque está dando hacia acá. Eso. École, ahí. O sea, el sonido retorna, ¿verdad? Al cuerpo que está emitiendo. Entonces, por esa razón es en inglés, ¿va? Porque todo esto tecnológico que es audio y todo, es en inglés, ¿va? Entonces, el feedback, el sonido regresando, ¿va? Es lo que interfiere, ¿verdad? Eso. Bueno, adicional al Código Tributario, el decreto 6.191, nuestra Constitución, ley de lo contencioso administrativo, necesitamos también para el examen, sobre todo, la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. El decreto 1-98, ley orgánica de SAT. Insisto, ¿verdad? Ya de aquí al transcurso de la otra clase que es en línea, les voy a subir en el Classroom la matriz del Código Municipal. Son, me parece que 25 preguntas que tienen que responder en base al Código Municipal, incluyendo el trámite y esquema de creación de un municipio. Eso les va a tener un valor de 10 puntos que tienen que entregar, subir en Classroom el día del examen. 24 horas antes se va a aperturar ¿cómo se llama? La entrega del trabajo, de la matriz. Esto va a ser digital. Ustedes, la matriz se las mando yo en Word, ustedes la descargan, la guardan y la empiezan a llenar. Cuando le dan a termine, con su esquema de creación del municipio, la convierten en PDF. Entonces, el día de segundo examen parcial le tienen que subir. Como se va a abrir 24 horas antes, lo pueden hacer en la madrugada, porque a la medianoche del día del examen y todo el día del día del examen se vienen a examinar, y todavía hasta las 11:59 de ese día la van a tener abierta para que la puedan ver. Muy bien, los recursos en materia tributaria. Acá vamos a tener un escenario un poco más complejo con relación a las impugnaciones en materia de servicio civil, porque en materia de servicio civil nos vamos a nuestra ley de servicio civil, artículo 19, numeral 6, artículo 79, 80. Esos son los que tienen que tener bien subrayados para el día del examen. Buenas tardes, compañerita, buen provecho. Sí se alimentan ustedes. Muy bien, muy bien. Sí. Si no se duerme uno. Bueno, por eso me traje una mi coquita también para. Bien. ¿Sí? Repito. Ley de Servicio Civil, artículo 19, numeral 6, artículo 79 y artículo 80. Bueno, ahora acá, entrémosles. La administración tributaria, actualmente a cargo de una entidad descentralizada, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT,
ya no pertenece a la organización centralizada. La SAT, se dijo una SAT, la SAT es de conformidad con su ley orgánica una entidad descentralizada según el decreto 1-98. El artículo primero establece creación. Se crea la Superintendencia de Administración Tributaria como una entidad estatal descentralizada que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos. Tendrá las atribuciones y funciones que le asigna la presente ley. Gozarán de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, así como personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Las entidades descentralizadas, yo tengo una crítica desde la cátedra y desde la academia. Por eso es que la ley establece, dice, gozará de autonomía funcional, económica sí, financiera sí, técnica y administrativa más o menos. ¿Por qué razón? Porque lo que sucede es que actualmente la superintendencia, el órgano superior de la superintendencia es el directorio. Ese directorio está integrado por 4 personas, 4 personas, pero la integra el ministro de Finanzas. Todas las entidades, la mayoría descentralizadas, tienen esa característica, para mí, criterio negativo. ¿Por qué razón? Porque ahí pierde toda la autonomía funcional que debe de tener esta institución. Toda vez está el ministro de Finanzas allí, o hay un ministro, y la cosa se fregó. Lo mismo sucede con la entidad que les hablaba el día martes, ADESCA, Aporte para la Descentralización Cultural. Dentro del Consejo de Administración, que son 6 miembros, buenas tardes, está el ministro o el representante del ministro de Cultura y Deportes. Lo mismo sucede con el registro de personas jurídicas. ¿Estamos ahí, verdad, Vic? No. ¿Quiénes integran el directorio? Ahí ya se arruinó. Ahí ya se arruinó. ¿Por qué razón? Porque estas personas o estos funcionarios van a pedir su cuota de poder. Y toda vez ostentan. Están dentro de la autoridad superior de la dependencia. Eso así es. Les aseguro que el ministro de Gobernación, tantas plazas. Actualmente tiene que ser la única magistrada titular, profesora de esta facultad, la doctora Blanca Alfaro. Está en el directorio, ¿no? Va a querer su cuota. O sea, puede ser que sí o puede ser que no. Yo estoy hablando sobre la base de la experiencia. Y es que eso así sucede. Antes este directorio de la SAT era más pluripersonal. Inclusive había un representante de la Universidad de San Carlos. Pero se eliminó. Fueron modificando la ley con el tiempo. Y antes eran como de 7, 8 gentes el directorio. Y de ahí lo redujeron a 4 nada más. Y entonces, es esa parte negativa, ¿verdad? Sin embargo, la SAT se tuvo que crear en la época precisamente del gobierno de Álvaro Arzú, porque antes la entidad encargada del recaudo de los impuestos, pues gana la selección, va a acompañar. Ojalá remonte su vuelo. Entonces, antes era la Dirección General de Rentas Internas, que pertenecía al Ministerio de Finanzas. Y ahora, pues, se crea, entonces, desde esa época, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.
La historia nos ha dicho que miren cuántos superintendentes procesados con el expresidente Otto Pérez y la expresidenta Rosana, creo que a tres procesados. A tres de una vez, de un solo. Porque ahí vengo yo al aspecto negativo. El presidente o los financistas de quien llegue a ser presidente ya ofreció los puertos y las aduanas. Y los financistas ya las piden esa cuota de poder. ¿Por qué? Porque el presidente de la República nombra al ministro de Finanzas. Y cuando lo nombra le tiene que decir, mira vos, hay que hacer la campaña para qué. Y eso es así de entradita, ¿verdad? Y si el ministro dice, no, vos es que, bueno, entonces, ¿querés el puesto o no lo querés? Por eso cuando uno llega a estar en esos puestos de ese nivel, uno lo primero que tiene que preguntar son las condiciones. ¿Qué condiciones? No, ninguna, mira, que no, mentiras. No es cierto. Entonces, el primer caso que se le achaca a Otto Pérez y a Roxana Valdez es la defraudación tributaria en las aduanas. Todas las aduanas. Por tierra, por mar, ahí estaba el negocio. Díganme qué empresario quiere evadir el impuesto. Todos. Se le rebaja o no se le cobra y se hace ahí. Yo no, miren, honestamente no sé cómo le hace. ¿Verdad? Yo soy no sé si ya les conté que yo soy originario de Coatepeque. Soy originario allá, dejé el ombligo, ¿verdad? Un municipio muy pujante, a 220 kilómetros de aquí, por toda la costa. Escuintla, Mazate, Reu, Coatepeque. Está a media hora de la frontera de San Marcos. Solo en San Marcos hay dos fronteras. Está la de Tecumán y está la de El Carmen. Carmen Frontera. Y cuando yo era niño, solo oía a mis papás hablar. Es que fulanito de tal trabaja en la aduana, por eso ya hizo pisto. Carros del año, a cada año, casas, 2, 3 casas. El que era contratado para estar en la aduana, corruption. Y luego queda también, buenas tardes, una parte para mí que no debe haber quedado. Los constituyentes constitucionalmente se pasearon en eso, porque le dejan al presidente de la República condonar deudas tributarias. Hay solicitudes en cola en el despacho presidencial para condonar los impuestos que las empresas deben de pagar. No solo ya evaden el impuesto, ¿verdad? El primer impuesto que pagamos todos sin darnos cuenta es el valor del impuesto agregado, el famoso IVA, que ahorita está al 12%. Esta Coca-Cola, la gran maleta de comida que entró la compañerita, ¿verdad? Broma. Todo lo que es susceptible en el comercio paga impuesto y ya está recargado. Entonces las empresas lo tienen que declarar a SAT. ¿Qué creen? No lo declaran, se lo quedan. Y de los principales evasores, adivinen quién es. Buenas tardes.
pollo campero. No, el Estado no paga. Pollo campero. Pollo campero es de los... Por eso es que ahí está él, va, cada 4 años, tirándole al ganador. Primero, les da un pushito a todos. Segunda vuelta, ya se va, pero con todo, ¿va? Con el que va a ganar. Es lo que dicen de Jimmy, ¿va? Que Adriática, ¿cómo Jimmy Morales estuvo 3 meses viviendo en Adriática, en las Américas, en la suite presidencial? 3 meses. ¿Quién tiene para eso? El rico, jugoso y crujiente, ¿va? Es lo que dice. Bueno, es parte de la vida cruel y real de nuestro país. Yo tengo la obligación de comentárselos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la ley dice otra cosa. Entonces yo tengo que enseñar cómo debería de ser, pero también tengo que enseñar cómo funciona el sistema. Porque es a lo que usted se va a ir a enfrentar cuando se gradúe. Bueno, las competencias están delimitadas por el decreto 6-91. Miren, pues, del 1.98 nos pasamos al 6-91. Ojo, de una vez se los dije, ¿no? Casi a ninguno miro, buenas tardes, miro con su código tributario en el escrito. Allá ustedes, empiecen a anotar, pues, porque el día del examen, el crujir de dientes, en serio. Dice, 1. Carácter y campo de aplicación. Las normas de este código son de derecho público y regirán las relaciones jurídicas que se originen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales, a las que se le aplicarán en forma supletoria. Es decir, hay tributos o impuestos. Miren, todo esto es bien discutible. Yo estoy de acuerdo con un grupo de neoliberales de la Francisco Marroquín que hablan que no somos contribuyentes, somos tributarios, y somos tributarios. Todos los que pagamos impuestos somos tributarios, no somos contribuyentes. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque no es voluntario. Correcto. Cuando uno da una contribución es voluntaria. La oficina, se murió el papá, la mamá o el mismo compañero se murió. Y ahí van los de recursos humanos con la bolsita, ¿no? Entonces, ahí va uno contribuyendo con lo que uno puede. Buenas tardes. Pero la SAT no le está diciendo a usted, mire, contribuya con el 5%, contribuya con el 12%, contribuya con el impuesto del timbre, contribuya con el impuesto al papel de protocolo. Cuando nos lleguemos a graduar, usted después de hacer toda la... Mire, se pasa barato uno un año inscribiéndose en todos los registros. Hay que registrarse, hay que juramentarse en la Corte Suprema de Justicia. Eso lo va a hacer después del colegio. Después se tiene que registrar en el Registro General de la Propiedad. Y de último va a la SAT. Aparte que la SAT tuvo que haber pagado sus 100 quetzales de impuesto por cada título para poder ejercer. Ahí se va a registrar en especies fiscales y va a registrar su sello y va a llevar una constancia de colegiado activo, porque solo así le van a poder vender especies fiscales, timbres fiscales de todas las denominaciones y papel especial para protocolo, porque la SAT es que lo vende, los fabrica y los vende, y ese es el impuesto. No, si el Estado graba todo, no produce nada, pero graba todo, ¿verdad? Entonces, el decreto 1-98 es quien regula a la superintendencia. Sería bueno que le den una lectura, una general. Entonces ya estamos diciendo que este es el decreto, ya leímos el artículo 1 y ahora nos pasamos al decreto 6-91. La ley de SAT, el decreto 1-98,
digamos, es la ley sustantiva de SAC para efectos de procedimientos de impugnaciones. Y quien tiene lo procesal es el decreto 6-91, el Código Tributario. Entonces dice, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales, a las que se le aplicarán de forma supletoria. Lo que sucede acá es que usted va a recibir un curso muy bonito el otro año, 2 cursos. En Michel Koch era financiero 1 y derecho financiero 2. Ahora que otro es tributario y el otro es financiero, pues la misma cosa. Solo le cambiaron de nombre. Es el curso de las leyes numéricas que a mí me gustó mucho. Y cero problema. Tampoco saqué 5, pues. Pero hubo compañeros que se fueron a la escuela de vacaciones. Pues son todas las leyes de impuestos y numéricos. Y es donde van a conocer ustedes el derecho tributario, cómo es que nace el derecho tributario, dónde fue que nació, la historia. Muy bonito, ¿verdad? Entonces, aquí esto es un poco contradictorio porque ustedes ni siquiera han visto la parte sustantiva y ya tenemos que entrar a los procedimientos. Pero el programa sí lo pide. El programa sí lo pide, entonces, ¿de qué otra forma? Asimismo, hay que hacer la conexión de otras leyes como la ley del impuesto sobre la renta, ISR, la ley del impuesto a valor agregado, IVA, otra importante de carácter internacional como el Cauca y el Recauca. A ver, ¿cuántos la compraron? No, pero enséñenla, no solo levante la mano. Ustedes están como aquí dice el pastor que predica y no se convierte. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuánto le costó? Si son 2. Si son 2. Y se recuerdan que para el examen no pueden entrar teléfonos, ni tablets, ni computadoras para leyes, solo leyes físicas. Ahí voy a ver al montón, ¿no? Que salen, vénganse con sus 200 quetzales en la bolsa para comprar todas sus leyes y no los que no han comprado. Fíjense que se los estoy diciendo con tiempo de... Las reformas a la ley de lo contencioso administrativo, el decreto 98-97, que modifica el decreto 119-96, establece su artículo 1. La modificación a dicha ley en las que se adiciona al artículo 17 bis, que regula la aplicación de materia fiscal los recursos administrativos establecidos en el Código Tributario. En materia de aduanera, los regulados en el Cauca y en el Recauca. Por esa razón es que el 17 y el 17 bis van a ser torales, si se dan cuenta. Miren ya cuánta información y cuánta ley. Lo bueno es que si la estudian bien, ya las 15, 20 leyes que estamos viendo en este curso, ya no las va a estudiar tanto de las 500 que tiene que llegar al examen privado, ¿verdad? Entonces ya solo van a estudiar 490 leyes o 480, ¿verdad? Pero las otras 400, esas sí no hay pierde, ¿verdad? Bueno, a este respecto veremos los procedimientos administrativos de los recursos administrativos contenidos en los artículos del 154 al 159 del Código Tributario. Ya los deberían de estar subrayando. En los que se regula el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Y como veremos, los recursos son igual denominación a los que ya explicamos. Fíjense bien, pues. Espero que lleven el hilo conductor conmigo para no confundirse. Es decir, siempre van a ser aplicables los que ya vimos, revocatoria y reposición de la ley de lo contencioso administrativo, pero en materia administrativa, dentro de la SAT. ¿Sí? Salud. O sea, una resolución administrativa de carácter administrativo puede ser atacado con revocatoria o reposición de las que ya vimos.
Ahora lo que vamos a ver es los recursos en materia administrativa tributaria. Los que van de los actos de la administración tributaria que van a determinar la obligación del pago de un impuesto. Y la próxima semana vamos a ver los recursos en materia administrativa, tributaria, aduanera, que es diferente. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Sí? Excelente. Fundamento, el artículo 17 bis del decreto 119/96. Bis, excepciones. Se exceptúan en materia laboral y en materia tributaria, está subrayado con negría, la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la sustanciación de los recursos de reposición y revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos por el Código Tributario y el Código de Trabajo y el Código Tributario respectivamente. Ojo, repito, pero en materia tributaria es esta excepción, pero en materia administrativa no. ¿Sí? Bueno, muy bien. Artículo 45 del decreto 1-98, recursos administrativos. Miren, fíjense pues hasta dónde nos fuimos. Por eso insisto, la frase de mi profesor, derecho administrativo. Las leyes administrativas no son recetarios de cocina. Miren, del artículo 1, ahora nos vamos hasta el 45. Por eso no es échele un artículo 1, un artículo 2, un artículo 3 y ya tiene su recurso de revocatoria, ¿verdad? No, no es así. Bueno, artículo 45. Ahí lo tienen la diapositiva, amigo. Sí trajo sus diapositivas, ¿no? Ah, vale. Pero ahí, entonces, agrande su celular. Artículo 45. Decreto 1-98, recursos administrativos. Los recursos administrativos que los contribuyentes, o sea, los tributarios, o sus representantes, pueden interponer contra las resoluciones de la SAT en materia tributaria son los que establece el Código Tributario y las leyes aduaneras. Los recursos administrativos que se interponen contra las resoluciones de la SAT en materia no tributaria o aduanera son los establecidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entre paréntesis yo les pongo resoluciones administrativas. Disculpen que les haya puesto mayúscula. ¿Saben lo que significa poner mayúscula, verdad? ¿Qué significa? Estoy gritando, ¿sí? Por eso estoy pidiendo disculpas. Por eso estoy mejor, como ahora la tecnología va a ustedes. Ustedes van a ver mucha más que yo ya no veré. Pero los chats de los grupos y todo, ahí estoy metido en un grupo, hay un fulano que solo en mayúsculas. Hasta es ofensivo leer los mensajes. Muy bien, entonces resoluciones administrativas no tributarias son las que ya conocimos, la revocatoria y la reposición. Es decir, si un superintendente o un intendente emite una resolución administrativa, ¿qué recurso planteo? Atención, pues. Si un intendente o un superintendente emite una resolución administrativa desfavorable, ¿qué recurso planteo? Acá dice reposición y acá dice revocatoria. Pónganse de acuerdo. Vamos a ver. Levante la mano quien opina que es revocatoria. Bien. Levante la mano quien dice que es reposición. Y los demás no dicen nada, ¿va? Están peor, ¿va? Esos abogados no los voy a contratar, ¿va? Pues, esos están peor, ¿va? Tuve un excelente profesor acá, me dio en tercer semestre, en mis tiempos, se miraba un curso que se llamaba Lógica Jurídica. Quinto semestre.
En mis tiempos lo llevamos en el tercer semestre. Entonces el profesor se paseaba en toda la tarima y parecía monólogo el pobre Ligua. Pero mire, José Luis, decía, José Luis, Julio César se llamaba, Julio César López Permunt. Excelente catedrático, fue el primer decano de la Universidad Rural Regional. Falleció de esa enfermedad ingrata, infeliz, eso que se le va durmiendo a uno todo el cuerpo, esclerosis, que es muy fatal para los varones, ¿verdad? Y las mujeres, por la misma composición, las mujercitas aguantan más que uno de hombre, ¿verdad? Pero al final se paran muriendo igual, ¿verdad? Pero en el hombre se lo detectan y rápido. De eso falleció el pobre doctor. Y entonces él preguntaba y decía esta frase: no se queden callados, porque esta carrera no es para mudos. Invéntense las cosas. Y hoy lo puedo ratificar y se los puedo decir. En las audiencias uno se inventa una de vaquero. Que si no convenzo al juez, por lo menos lo confundo. De la duda razonable. Entonces, los fiscales, ¿cómo así, verdad? Sí, los fiscales. Bajando, ¿verdad? Sí, así. Entonces, igual están ustedes aquí. Pregunto revocatoria, 3. Punto de reposición, 2. Y todos los demás, nada. Bueno, ¿qué es revocatoria? Compañeritos, a estas alturas no haría de tener dudas, porque el intendente y el superintendente, su superior jerárquico, es el directorio. Y una resolución que emita el directorio la voy a atacar con reposición. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Pero la base viene desde el derecho administrativo 1 y 2, de las formas o sistemas de la administración pública. ¿Verdad? Como la compañerita de ayer. Mire, si la Universidad de San Carlos, no metamos a la Universidad de San Carlos en la ley de servicio civil. Ya vamos a ver los recursos de la Universidad de San Carlos. Primero Dios nos da tiempo. Entonces, tenemos que tener claro el panorama. Administración pública centralizada es todo el ejecutivo: presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, gobernadores. Luego está descentralizado, todavía está uno desconcentrado. Lo que pasa es que de eso no hay mucho, ¿verdad? Pero el registro mercantil es un ejemplo de eso, es una entidad desconcentrada. El registro general de la propiedad es desconcentrada. Y luego vienen los descentralizados, que es la SAP, que es ADESCA, que es el RENAP. El Consejo Nacional de Adopciones también es descentralizado. Y así vamos a ir, ¿verdad? Por eso es que cuando ustedes se gradúen, ¿verdad?, y tengan, su padrino es del TSE o es el ministro de Gobernación, de ese entonces lo va a llamar: mira, mijito, que eres un tuhuecito, o mi hijita, que eres un tuhuecito, venite de asesor aquí del RENAP. ¿Usted qué se va a llevar? Su constitución, su ley de lo contencioso administrativo y su ley orgánica del RENAP. Si va a ir a parar a la SAT, su ley orgánica de SAT, su código tributario, su cauca y recauca. Si va a ir, y así, al lugar donde vaya, tiene que llevarse esas maletas de leyes para conocer. Y lo peor es que cuando usted llegue, allí en el portal de SAT hay una ventana que dice Biblioteca Virtual Jurídica, porque dentro de las competencias de SAT del directorio es que pueden emitir su propia normativa. Entonces, a cada 15 días o a cada mes, en el diario de Centroamérica, el directorio de SAT emite nuevos procedimientos y normativas. Y ahí están nutriendo eso, ¿verdad? SAT es de las entidades que está muy avanzada en la tecnología.
tecnología. Prueba de ello es, por ejemplo, los famosos traspasos electrónicos, ¿verdad? Que son solo autorizados por notario, que ya en otro momento otro tema de corrupción fatal ahí, terrible, terrible, ¿no? Porque ahora los notarios son los que puchan el dedo del comprador y vendedor. Hay mucha clonación de traspasos electrónicos, ¿verdad? Muchos notarios están denunciados ante el Ministerio Público, al igual que están denunciados en el registro, en la Fiscalía de Delitos de Estafa contra el Registro, porque se prestan, ¿verdad? Prestan su protocolo, su sello para hacer compras, ventas, bueno, en fin, ¿verdad? Es delicado, compañeros, ¿verdad? Pero regresemos a la clase. En materia tributaria, contra lo resuelto por el directorio procede el recurso de reposición y ahí está, resuelve superintendente, recurso revocatorio. Ambos recursos se regulan por las disposiciones del Código Tributario. Procedimiento tributario. El profesor Hugo Calderón establece: en la superintendencia se encontrará una serie de procedimientos administrativos denominados erróneamente en el Código Tributario el proceso administrativo, en el que existen 4 clases de procedimiento así. 1. El procedimiento administrativo iniciado por el administrado a solicitud del interesado. 2. El procedimiento se inicia de oficio por la administración tributaria, que se le denomina procedimientos especiales de determinación de la obligación tributaria por la administración. 3. El procedimiento del recurso de revocatoria, que se plantea contra autoridades subordinadas de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. 4. El procedimiento de reposición, que se plantea contra las razones originarias por el directorio de SAT. Dicho procedimiento debe ser impulsado de oficio y debe observar algunas formalidades mínimas, como las de la presentación de los memoriales, contenidos en el artículo 122 del Código Tributario. La omisión de cualquier requisito no será motivo para rechazar la solicitud. También hay que tener presente el artículo 121, la naturaleza del proceso. ¿Por qué el profesor Hugo Calderón hace el llamado y la crítica? Lo que pasa es que él ya es un erudito, ¿va? Y él tiene sus libros, ya está consagrado, jubilado, y ahora se dedica a la música, ¿verdad? Tiene su guitarra eléctrica, y ameniza en bar esa obra y toda la cosa, ¿verdad? Pero ya está jubilado de aquí, fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral y ha consagrado con sus libros. Solo de los libros creo que vive re bien, ¿va? Y ojo, el techo de las jubilaciones para el que ha tenido tiempo completo y ha completado el tiempo de servicio en la Universidad de San Carlos para los profesionales es de 14,000 quetzales. Ajá. El que cumplió sus 30 años de servicio, pues, titulares. Pero, ojo, de titulares se ganan más que de jubilado. Sucede lo mismo que les hablaba el martes, ¿verdad? Aquí hay que seguir hasta que la pita aguante, ¿va? Pero uno debe saber retirarse en tiempo con dignidad para poder disfrutarlo, ¿va? No es todo viejito, achacoso de 80 años. Aquí peor, ¿va? Hay colegas de 80 años. ¿Va? Sí, ¿va? Y uno todavía queriendo aspirar a la titularidad, usted. Interino desde hace 11 años, ¿va? Bueno, gracias a Dios me he mantenido, ¿verdad? Gracias a ustedes, ¿verdad? Los estudiantes que me han calificado bien, ¿verdad? Y a las autoridades, a los decanos de turno, a la junta directiva, ¿verdad? Bueno, naturaleza, artículo 121. Van llevando el hilo en... Miren, esto es como cuando, perdón por la crítica, los hermanos evangélicos, ¿verdad? Y saquen, dice el pastor, saquen su Biblia, el Nuevo Testamento, versículo tal, el libro tal, y sí, todo el mundo buscando. Es más o menos así para que lleven el hilo. Artículo 121, naturaleza. El proceso ante la administración tributaria será impulsado de oficio. Las resoluciones finales dictadas en este proceso son impugnables ante los tribunales competentes. Contencioso administrativo.
Aquí es donde ya le tenemos que sumar la parte de la jurisdicción privativa, de la jurisdicción de los tribunales de justicia. Por eso es que hay 6 salas para todo el territorio nacional. 3 salas que ven solo lo administrativo y 3 salas que ven lo tributario, aduanero. Es insuficiente. Yo creo que ya no tardarán para crear más salas, porque ya es demasiado lo que ya ven los magistrados ahí, ¿verdad? Entonces, cuando obtengamos nuestra resolución desfavorable ante SAT, nos vamos al contencioso, ¿verdad? Entonces, toca, ¿verdad? Toca, y entonces cuando empiezan a litigar ahí los compañeros y no saben, ajá, pero sale también, ¿verdad? Y es trabajito, entonces hay que entrar, ¿verdad? Por eso yo insisto en que esto es importante, ¿verdad? Artículo 122, requisitos de la solicitud inicial. La primera solicitud que se presente ante la administración tributaria deberá contener. Mire, pues, si usted es abogado, obviamente tiene que cumplir con esos requisitos. Y es que lo que sucede también históricamente, fíjense bien, pues, ¿por qué no era fácil consignarle, verdad, al Código Tributario, conexar o integrar la ley de lo contencioso administrativo o la ley o el Código Procesal Civil y Mercantil? Pero ¿qué pasó con el Código Tributario históricamente? Quienes hicieron el proyecto de ley para que fuera aprobado en el Congreso fueron economistas, contadores públicos y auditores y administradores de empresas. ¿Por qué? Porque los abogados le tenemos miedo a las leyes numéricas. Hoy por hoy, y aquí en ese edificio, en el Gallinero, está la maestría en Derecho Tributario. ¿Verdad? Así es que si a usted le gusta, pues se va a decantar por esa especialidad, ¿verdad? Y estando en SAT, y ahí vamos a ver ya cuando estemos viendo también el Cauca y Recauca, crearon sus propios tribunales, aunque no pertenecen a la jurisdicción del organismo judicial, pero son tribunales que se llaman tributa, ¿verdad? Conformados por profesionales que son abogados también y notarios, pero aceptan otras profesiones. O sea, ahí es donde, por ejemplo, SAT, ¿no?, maneja mucho ingeniero industrial. Yo personalmente les diría que debería ser exclusivamente materia de abogados, pero ahí hay mucho ingeniero industrial, ¿verdad? Mucho licenciado en ciencias jurídicas, sin menospreciar a los licenciados en ciencias jurídicas. ¿Saben quiénes son esos, no? Los que no van a poder ganar los privados. Y después de 10, 15 años, mejor solo hacen la tesis y se gradúan y ahí estuvo. Nunca van a ser abogados y notarios. Entonces, el tributa los acepta. Entonces, pero no, yo sé que ustedes tienen que graduarse de las 3 cosas. De tanto sacrificio, solo para un hombre. No va a poder firmar ni nada, ¿verdad? Bueno, requisitos de la solicitud inicial. La primera solicitud que se presenta ante la administración tributaria debe contener: 1. Designación de la autoridad, funcionario o dependencia a la que se dirige. Entonces, señor intendente de recaudación tributaria, señor intendente de, ¿qué?, de vehículos, decir algo, ¿no? Señor intendente de, qué sé yo, ¿no? Si la solicitud se dirigió a funcionario, autoridad o dependencia que no tiene competencia para conocer el asunto planteado, de oficio a la mayor brevedad posible, la cursará a donde corresponda bajo su responsabilidad. Es decir, si era de vehículos, si yo lo presenté ante tributario, o era de tributario, yo lo presenté ante vehículo, entonces este tiene la obligación de cursarla donde corresponde. Por eso es que ahí empiezan los errores de procedimiento de estas personas que no conocían de derecho, ¿verdad? Pero con el afán y el fin de apoyar y ayudar al contribuyente, al tributario.
2. Nombres y apellidos completos del solicitante, indicación de ser mayor de edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, lugar para recibir notificaciones. Cuando el solicitante no actúe en nombre propio, deberá acreditar su personería. Esto es para las personas jurídicas, ¿verdad? ¿Y cómo la va a acreditar? Con el acta notarial de nombramiento, ¿verdad? Pero si no, Juan Carlos Pérez Díaz, 48 años, casado, guatemalteco, notario, todo lo que la mayoría hicieron con el memorial. El memorial que hemos compartido, ¿verdad? Como material didáctico, ese lo pueden ustedes readecuar para esta materia. 3. Relación de los hechos a que se refiere la petición. Vengo a plantear recurso de revocatoria en base a los siguientes hechos. Número 1. Con fecha tal fui notificado de la determinación del impuesto al valor agregado IVA o el ISR o ley del timbre o de vehículos. Por eso les digo cuánto impuesto no hay. Peticiones que se formulen, ¿verdad? Por lo cual solicito que la rebaja de los mismos, ¿verdad? O que se me elimine, ¿verdad? Toda vez de que sí pague el impuesto respectivo, ¿verdad? Lugar y fecha, firma del solicitante. ¿Verdad? Si es un abogado, a ruego, ¿verdad? Del presentado, que en sí sabe firmar, que de momento no puede hacer, ¿verdad? Y estampa usted su firma y sello de abogado. Y un timbre forense de 1 quetzal por cada hoja que usted presente en el memorial. Artículo 123, personería. Se puede gestionar ante la SAT personalmente o mediante representante legal o mandatario los documentos que acrediten la representación. Se podrá presentar con copia legalizada. 124. Exención del impuesto a las actuaciones. Todas las actuaciones ante la administración tributaria están exentas del impuesto al papel sellado y timbres fiscales. Pero si usted lo está haciendo de forma personal, pero si se requiere del auxilio de un abogado, sí lo tiene que hacer. Artículo 126. Acceso a las actuaciones. Los interesados y sus representantes y sus abogados tienen acceso a las actuaciones, las que pueden consultar sin ninguna limitación. Y usted sabía que hay una limitación de expedientes, hablando de consulta de expedientes en lo jurisdiccional. ¿Sabían ustedes que hay una limitación para que los abogados tengamos acceso a cierta documentación? ¿Sabían eso? Cuando está bajo reserva, lo que no pueden hacer son los medios de comunicación, que cualquier persona no puede, pero todas las partes procesales y los abogados, como consecuencia, ahí es donde la duda razonable, hablábamos, ¿verdad?, del procedimiento que ya han implementado o que desde un principio le plantearon al partido oficial, porque a estas alturas siguen sin conocer el expediente, los abogados, no digamos el representante legal del partido. Buenas tardes. El procedimiento y la materia es familia. Cuando uno está litigando familia y hay menores de edad, se decreta la reserva de los estudios psicológicos, de los peritos y demás. Uno no puede ver ni siquiera los estudios de ustedes. ¿Qué talito? Se los niega a uno. Ni la mamá, ¿verdad? Y pues los tribunales de familia han invocado normas internacionales, porque se supone que, sobre todo cuando ha habido violencia intrafamiliar, ¿verdad?, para que no haya revictimización de los menores de edad, ¿verdad? Entonces, nuestra amiga la licenciada psicóloga nos
nos podrá comentar más sobre el asunto, ¿verdad? Pero en familia, rápido se apersona la PGN, lleva a su psicólogo y el mismo juzgado tiene su psicólogo. Te los comento porque he llevado procesos de familia y sí, la primera vez sí fue casi que me quemaba yo el juzgado, ¿no? Sí, no me dejaron tener acceso, ¿verdad? Bueno, muy bien. Notificaciones. Artículos 127, 28 y 29. Obligación de notificar, lugar para notificar y clases de notificaciones. Notificaciones personales. Artículos 131 y 132. Los que determinen tributos, los que determinen intereses, los que impongan sanciones, los que confieren o deniegan audiencias, los que decreten o denieguen la apertura a prueba, denieguen una prueba ofrecida, las que fijan un plazo para una persona haga o deje de hacer entrega, reconozca o manifieste de su conformidad o inconformidad en relación a algún asunto. Esas son las notificaciones personales. Fue declarado inconstitucional las notificaciones porque ya SAT estaba notificando todo por correo electrónico, ¿verdad? No, ahora tienen que ser personales, ¿verdad? El plazo que tiene la SAT para practicar las notificaciones es de 10 días hábiles, contados al día siguiente de dictada la resolución que se trata. Por el incumplimiento se impondrá una multa de 10 quetzales al notificador que incumpla la primera vez, 25 quetzales la segunda y destitución la tercera vez. ¿No les digo, pues? No sé quién hizo esta ley, ¿verdad? Sí, porque lo que pasa es de que honestamente, miren, pues en lo jurisdiccional, ¿cómo era la cosa antes? Era personal. Llegan a la oficina. Yo cuando empecé a tener oficina, estuve ahí, puro satélite en la zona 1, ¿eh? Estuve en el edificio Tikal, estuve en el edificio Tecum, estuve en el edificio ahí por donde está la Sexta Avenida, donde está el Pollo Brujo. Por ahí hay unas oficinas, hay edificios, o sea. Y me recuerdo que como uno cuando empieza va 2, 3, 4 colegas, va, y la renta baja bastante. Porque al principio, pues, ni para eso alcanza. Entonces hasta dejábamos un sobrecito, ¿va? Por favor, dejar notificaciones en este sobre, ¿va? O si no, va debajo de la puerta. Y antes así se hacía. Y los notificadores hacían constar eso. Después salió la corte con que eso era ilegal. Y entonces tenía que ser personal, ¿va? Personalísima. Y ahora pues ya la maravillosa idea del casillero electrónico. Pero la primera notificación sí es personal, sobre todo cuando uno es demandado o uno defiende intereses de un demandado. La notificación sí tiene que ser personal, ¿verdad? Porque inicia, no hay otra forma como iniciar el procedimiento. Pero en este caso, imagínense, a la tercera vez de destitución del pobre notificador, ¿verdad? El acto de la notificación podrá hacerse en dos formas, dice. El notificador de SAT, en este caso, por cualquier medio, debe notificarse al particular en donde se encuentre o en su residencia por cédula que se entrega a sus familiares y por notario notificador. Por eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo. O sea, como le hicieron una mal copia del procesal civil y mercantil. Porque ¿dónde está la figura del notario notificador? En el procesal civil y mercantil. Es más, uno tiene que constituirse en el juzgado para que le disiernan el cargo a través de una acta. Cuando uno comparece y usted viene a constituirse, así, de su carnet, lo entregan, ¿no? Y se tarda el oficial, ¿no? Porque ni mucho gusto a los jueces, ¿no? Ahora, por cierto, es imposible hablar con los jueces, no se puede hablar ya con los jueces, ¿no? Son dioses intocables. Entonces, a la hora va saliendo el otro. Lica, aquí está su acta, lea por favor, sus datos están bien, ¿no? Uno solo la firma y entra, ¿no?
y solo lleva el nombre del juez, ¿va? Y del secretario, ni firman, ¿va? Le entregan una copia a uno solo así, ¿va? Y ahí está, ¿va? Entonces ya le entregan a uno el pliego, a la demanda o lo que haya que notificar, se lo entregan a uno y ya se va uno a buscar al fulano, ¿va? Porque ha sido imposible que se le notifique. Estos procedimientos son extremos en la jurisdicción, ¿verdad? Del organismo judicial, pero hay que hacerlo, sobre todo cuando los demandados, ¿verdad?, son picados. Fíjense que en una oportunidad, en un caso laboral, defendía ahí a una persona en San Lucas. Y bueno, planteamos la demanda laboral, ¿va? Y la misma persona me llevó a la casa de su ex patrona y pagamos notario notificado y tocamos la puerta y salió un señor, el esposo de la dueña. Mire, aquí vive fulanita de tal. ¿Y de parte de quién? Mire, es que tenemos una... No, aquí no vive. Pilas. No, pero mire, no, aquí no vive. Pum, nos cerró la puerta. ¿Y qué hacemos vos? Me dijo mi cuate, va, el notario notificado. Razonablemente, razonó, ¿verdad?, que se le atendió, se negó a firmar y metimos debajo de la puerta, ¿va? Como a los 15 días, 3 semanas, de vuelta la notificación. Nombre de otra persona, con un abogado X que le habían ido a notificar esa demanda por error, pero la persona que era la demandada no estaba ahí, no vivía ahí. ¿Y qué profesión tiene su ex jefa? Le dije, la pobre patrón, es abogada, ya se las sabía todas, pues. Imagínense, aún así nombrando notario notificado. Es que de verdad son pícaros. Pícaros. Ahorita más o menos, dependiendo del lugar, va entre 1,500 a 2,000 quetzales da uno la vuelta de notario notificado. No le ha caído nada en el día y se echó ya sus 1,500, va, para ir a comprar su boleto en reventa de la selección, ¿no? Bueno, notario notificador se entregará el original y copia de la resolución respectiva, debiendo el notario firmar el libro para el efecto se autorice, entregándole copia al interesado y se asentará la notificación de la resolución. La excepción es que los notarios que dirigen a las partes no podrán actuar como notarios notificadores. Obvio, ¿verdad? No se puede ser juez y parte. Las cédulas de notificación que la SAT realice deberá contener 135. Nombres y apellidos de la persona a quien se notifica, el lugar donde se notifica, la fecha en que se notifica, la hora en que se notifica, nombres y apellidos de la persona a quien se entregue la copia de la notificación, la razón de haber entregado o firmado la notificación, la firma de la batería. Se acabó la batería. La firma del notificador, la razón de haber entregado o fijado la notificación, la firma del notificador, sello de la SAT o del notario. Nos vamos a llevar a la compañerita de staff de Arjona. Muy bien, gracias. Copias de todas las resoluciones, facultad para darse por notificado. Existe también la facultad para darse por notificado, llegar a la SAT. Notificaciones por comisión, nulidad de las notificaciones. Esto ya solo es pura ficha técnica, ¿verdad? Prueba, artículos 142, 143 y 144. Son medios de prueba ante la SAT, todos aquellos admitidos en derecho. Es decir, vámonos al procesal civil y mercantil, ¿verdad? O vámonos al contencioso administrativo,
para tener ahí supletoriamente cuáles son a qué se refiere el Código Tributario de los admitidos en derecho. Los documentos que se presenten como prueba dentro del expediente podrán presentarse en original, copia o fotocopia simple, pero la SAT podrá requerir los originales o fotocopias legalizadas del mismo. Cuando en la SAT se discutan cuestiones de hecho, el periodo de prueba será de 30 días, los cuales no podrán prorrogarse en base al principio constitucional del plazo. En un plano de 15 días hábiles se podrá acordar diligencias para mejor resolver, el cual se puede pedir o señalar de oficio para establecer lo siguiente: que se tenga a la vista cualquier documento que se crea conveniente, que se practique cualquier diligencia que se considere necesaria o se amplíe la que se hubiere hecho, que se tenga a la vista cualquier actuación que sea pertinente. Toda notificación que se haga a los administrados en forma distinta son nulas. O sea, hay que hacerlas, ¿sí? Por favor, sí, hagamos ahí ¿cómo se llama? Las anotaciones correspondientes de la derogatoria. Lo que pasa es que como la última reforma fue una reforma, de mi forma de parecer, fue una reforma, no sé realmente con qué objeto lo hicieron, fue en el 2016. Entonces no derogaron solo el Código Tributario, reformaron la ley de SAT, reformaron otro montón de leyes tributarias que no solo son estas. Entonces siempre brincan estos casitos, ¿verdad? Entonces, pongámosle ahí el llamativo derogado. Igual, más adelante vamos a ver ya el nombre de los recursos, pero la reposición en materia tributaria está derogada. Ya no existe, ya solo quedó revocatoria, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Gracias de ahí siempre por la acotación, por favor. Todos los saqueos admitidos podrán requerir los datos. Cuando la SAT se discutan cuestiones de hecho, el periodo de prueba será de 30 días, que tengan a la vista, que se hagan los listados en forma distinta, no son nulas. Ahí está. Procedimiento especial, ya entramos al procedimiento. De determinación de la obligación tributaria por la administración. 145, ahí ya va la corrección, 145A, 146, 147, 148, 149 y 150. La SAT, cuando requiere el cumplimiento de una obligación tributaria, procederá a realizarla de oficio. O sea, la SAT no se va a esperar a que, y ningún tributario va a decir, mire, yo le debo, ¿va? O yo no le he pagado la multa, la mora, ¿va? No, ahí va de una vez y por eso es que aparecen los omisos, ¿va? Y es fregado, ¿va? Porque los omisos lo que provoca inmediatamente en el sistema es que usted no está al día con sus obligaciones tributarias. Entonces ya no puede generar FEL. Si ahorita la SAT, de verdad es lo más moderno y tecnológico, nos tiene contadas las costillas a todos los que emitimos facturas. Ahí está todo el historial, ¿va? Porque factura emitida, impuesto que uno tiene que declarar. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? La administración tributaria deberá conferir audiencia al contribuyente por el plazo de 30 días hábiles, prorrogables por una sola vez por 15 días más, a efecto que el administrado formule descargos y ofrezca los medios de prueba que justifique su oposición y su defensa. No, yo ya pagué el impuesto. Entonces hay que presentar el formulario, porque el formulario se está generando, ¿verdad? Por eso es que antes de pagar el declaraguate uno tiene que verificar ese extremo, ¿verdad? Y ahí congela uno el formulario, lo envían al correo, se lo envían al correo uno y uno ya lo puede descargar, ¿verdad? Ahí está la prueba, más la boleta que se hizo la transferencia al banco, ¿va? Presentar, dice el banco, ¿va? Los que tenemos Bancasat, ¿va? Presentarse, dice. Y entonces el mismo banco ya le genera a uno una constancia que uno ya pagó, ¿verdad?
Si el contribuyente no evacúa su audiencia, se dictará la resolución correspondiente que determine el tributo, interés, recargo o multa. Esta resolución es susceptible del planteamiento de los recursos administrativos de revocatoria o reposición en su caso. Ya vayamos tachando la reposición, por favor. Si se evacúa la audiencia, se puede decretar medios para mejor resolver, como dispone el procedimiento anterior. El plazo para que se decrete la resolución administrativa será de 30 días hábiles siguientes al agotamiento del procedimiento correspondiente. Toda la resolución de la SAT deberá contener como mínimo lo siguiente: número de resolución e identificación del expediente en donde recae la resolución, lugar y fecha en que se está emitiendo la resolución, apellidos y nombres completos, razón social o denominación legal del contribuyente o responsable en su caso, la representación legal y su número de identificación tributaria NIT, domicilio fiscal del contribuyente o responsable, si estos extremos constaren dentro del expediente. Indicación del tributo o del periodo de imposición correspondiente si fuera el caso. Consideraciones de los hechos expuestos y prueba aportada. Los elementos de juicio utilizados para determinar la obligación tributaria. Las especificaciones de las sumas exigibles por los tributos, intereses, multas, recargos según el caso. En su caso, determinación del crédito que resulte a favor del contribuyente o responsable, ordenando que se acredite o devuelva conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del Código Tributario. Consideración de los dictámenes emitidos y los fundamentos de los hechos de derecho de la resolución. La firma del funcionario que emita la resolución. Es una resolución administrativa tributaria, que si vemos tiene los mismos elementos de cualquier resolución administrativa. Lo que pasa que acá sí va prácticamente como que dice a condenar al pago de tributos, ¿verdad? Porque vean eso, no solo ya todo el sistema, y todavía nosotros nos vamos a oponer, ¿va? No, mejor paguemos, ¿va? Es más, pidamos mejor una rebaja, ¿va? Hay una rebaja ahí, ¿verdad? Se pueden pedir rebajas, ¿va? Pero bueno, las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y las que lo hagan efectivo. Las resoluciones que se otorgue o denieguen un recurso y las que lo resuelvan. Las notificaciones que la SAT realice no pueden ser renunciadas por la persona que se encuentre en el lugar del mismo particular señaló en primer memorial y deberán contener los siguientes requisitos. Se hace constar en el mismo día que se realizó el acto. Se expresará en hora que se está notificando el mismo que se está realizando. Esto es de la resolución. La firma el notificado, pero si se negara a notificarlo, se dará fe de la negativa a firmar. Se entregarán copia de la resolución dictada, los documentos que fundamenten la resolución, la identificación del expediente sobre la cual recae la resolución. Por supuesto, si tenemos el asesoramiento de un abogado, pues al que le van a notificar es al abogado en nuestra oficina, ¿va? Entonces ya va a ser él el que va a darnos el susto, ¿va? Muy bien, medios de impugnación y procedimiento. En la presente institución, tributos o tributación, los recursos o impugnaciones de revocatoria, oiga, entre paréntesis, reposición derogado por el decreto 37-2016 contra la SAT serán aplicando cuando se traten exclusivamente de resoluciones de carácter tributario, aplicándose los procedimientos regulados en el Código Tributario. Pero cuando se trate de cuestiones de resoluciones de carácter administrativo, se deberá aplicar los recursos regulados en el decreto 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo. Por eso tienen que poner atención cuando yo les ponga el caso en el examen. Tienen que leer, tienen que analizar. Por eso, una vez más, insisto en que no vayan se ponen a buscar en las leyes el falso verdadero, el subrayado. Y cuando se entre ya van 45 minutos. Y después todo lo demás, todos los esquemas, todos los memoriales, leer los casos, analizarlos, ¿verdad? Hay bastantes casos que tuve que ponerle 0 del memorial porque era revocatoria. Todos eran revocatorios, o sea, todos debieron haber hecho revocatoria. Lo que cambiaba era el esquema. Algunos les venía reposición y otros revocatoria. Entonces se perdieron ahí, ¿va? Entonces reposición nueva, ¿va? Y ponen señor director departamental 0. Entonces si va a pedir revisión de examen, va, para los que entraron tarde, ya están publicados en la cartelera las notas.
Pero si se recuerda que usted puso reposición en lugar de revocatoria, no me vaya a pedir revisión, ¿verdad? Porque sabe que tiene 0, ¿verdad? Bueno, entonces por eso tienen que analizar bien el caso hipotético, porque si es solo revocatoria o reposición administrativo, y usted va ahí, la revocatoria, el director, y que esto, y que lo otro, y que hay, porque en dado caso revocatoria, por eso estamos acá. Contra la SAT se han aplicado consultas exclusivamente de las resoluciones. También cuando se trate de resoluciones de carácter aduanero se aplicará el CAUCA y RECAUCA, fundamentado en el artículo 45 del decreto 1-98 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. O sea, el 45 es el que le da vida al CAUCA y al RECAUCA de la Ley Orgánica de la SAP, artículo 1-98. Los recursos de reposición y revocatoria en materia tributaria, a pesar que son de la misma denominación que los del 119, tienen diferentes procedimientos. Fundamento legal, artículo 17 bis, artículo 45 del 198, artículo 154 y 157 y 159 del decreto 1-96, Código Tributario y sus reformas del decreto 37-2016. Procedencia de este recurso. Las resoluciones podrán ser revocadas de oficio, siempre y cuando no estén consentidas por los interesados o instancia de parte. Es decir, se puede revocar siempre que los particulares no estén notificados o hayan ejecutado una resolución. O sea, si no estamos notificados, si no se le ha hecho saber al contribuyente, ahí se puede revocar de oficio. El recurso de revocatoria procede en contra de las resoluciones y actos administrativos emitidos por los órganos subordinados de la administración tributaria, un intendente, inclusive el superintendente, ya que en este caso dichas autoridades deberán tener superior jerárquico al igual de la revocatoria. Se interpone el recurso de revocatoria por escrito dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución que afecta al particular. Aquí no son 5, sino son 10 días. En carácter tributario son 10 días. Y también son 10 días en materia de ley de compras y contrataciones del Estado. De paso se los dijo. Cuando procedan recursos revocatorios de reposición administrativo en ley de compras y contrataciones del Estado, artículo 102 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, procede revocatoria de reposición del 119-96, Ley de lo Contencioso, pero tienen 10 días para plantear. Creo que algo así, un símil quisieron haber hecho con esta. Como ya hemos visto en las solicitudes iniciales en base al derecho de petición de los recursos de revocatoria y reposición, están inspirados en la sencillez. Sin embargo, en el presente materia, los requisitos de las solicitudes de interposición de los recursos deben de llevar consignados los requisitos en el artículo 122 que ya vimos. Procedimiento, el artículo 154, 155 y 156, como ya lo comentamos en otros procesos, la ley no es un recetario de cocina, se los vuelvo a poner ahí ya escrito, es decir, se debe integrar a veces no solo de la misma norma, sino con diferentes artículos, también los procedimientos con diferentes normas y leyes. La presentación de recurso dentro del término de los 10 días de la notificación de la resolución desfavorable. El funcionario ante quien se interponga el recurso se limitará a aceptar o denegar el recurso. En el caso que le conceda, lo elevará al Tribunal Administrativo Tributario Aduanero de la SAT o al Ministerio de Finanzas Públicas, en su caso dentro del plazo de 5 días. Si lo deniega, deberá razonar su rechazo. Ojo, ojo, por eso es que tenemos que conocer este Tribunal Administrativo Tributario Aduanero de la SAT, porque ahora ellos son los que conocen de estos recursos. ¿Sí? Si lo deniega o no, reformado por el artículo 55 del decreto 37 de 2016. Y es que miren, estaban bien los anteriores, ¿va? Cuando vinieron las reformas es que en fin, ¿verdad? El órgano impugnado tiene la facultad de conceder o denegar el trámite del recurso. El Tribunal Administrativo Tributario Aduanero de la SAT y el Ministerio de Finanzas Públicas resolverá confirmando, modificando, revocando o anulando la resolución recurrida dentro del plazo de 30 días hábiles a partir de que el expediente se encuentre en estado de resolver. Reformado por el artículo 55 del decreto 37-2016. Ocurso. Se inventan ocurso. ¿Cómo no se inventaron amparo administrativo tributario aduanero?
Yo creo que los chatos que hicieron esto no, este proyecto no, pero bueno, hay ocurso. Artículos 155 y 156 del decreto 691, reformado por el artículo 56 del decreto 37/2016. La aplicación es cuando el órgano administrativo niega el trámite del recurso. El particular tiene la facultad de recurrir directamente al superior jerárquico de la administración tributaria a plantear el recurso de revocatoria o curso dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la derogatoria. Nos rechazaron y sí correspondían derecho. Y todavía sí razona, yo tengo derecho a el curso. Este tendrá 5 días para informar al superior. Si la administración tributaria no resuelve, concediendo o denegando el recurso de revocatoria dentro de los 15 días hábiles siguientes de interposición, se tendrá por concedido este y deberá elevarse las actuaciones al Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero. O sea, tributa. Todo el mundo lo conoce como tributa. El funcionario o empleado público responsable del atraso será sancionado de conformidad con la normativa interna que para el efecto emita la administración tributaria. Trámite resolución de este curso, el artículo 57 del decreto 37/2016, que reforma el artículo 157 del decreto 6/91. Buena noticia, no les voy a preguntar el trámite del curso para el examen. ¿Sí? Porque no solo ya todo esto, ¿verdad? Trámite y resolución de la revocatoria tributaria. El Tribunal Administrativo Tributario emitirá el curso a la dependencia que denegó el trámite de recurso de revocatoria para que informe dentro del plazo perentorio de 5 días hábiles. Sin embargo, cuando el Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero tributa, lo estime necesario, pedirá el expediente original. El tributa resolverá con lugar el ocurso si se encuentra improcedente la denegatoria del trámite de recurso de revocatoria, entrará a conocer de este. De igual manera, procederá cuando establezca que transcurrió el plazo de 15 días hábiles sin que la SAT resolviera el recurso, concediendo o denegando el trámite del ocurso de revocatoria. Las diligencias para mejor resolver dentro del plazo de 30 días a que señala el artículo 157, el tributa, al recibir las actuaciones que motivaron el recurso de revocatoria, resolverá el recurso respectivo, rechazando, confirmando, revocando, modificando o anulando la resolución recurrida. También podrá acordar diligencias para mejor resolver, para cuál procederá. Es que crearon otro procedimiento dentro de, y eso es lo que, y todavía lo reforman. Y no, para mí no, pero bueno. En todo caso, la resolución del tributa debe emitirse dentro del plazo de 30 días siguientes a la presentación del recurso conforme al artículo 157. En el caso que existan diligencias para mejor resolver, el plazo establecido será de 15 días adicionales. Bueno, al fin. Pensé que no íbamos a terminar a las 20 diapositivas. Ahora, para mejor, les compartí el esquema. Recurso de revocatoria ante la SAT, decreto 6/91, Código Tributario, resoluciones desfavorables. Es el primer recuadro que aparece. ¿Qué sigue? La interposición dentro de los 10 días contados a partir de la última notificación por escrito al órgano que emitió la resolución. Artículo 154 del Código Tributario. Pueden haber 3 pasos posteriormente. Perdón, 2. El primero, la resolución no concede el recurso, informa dentro del plazo de 5 días hábiles. Entonces planteamos el ocurso y todo lo que acabamos de leer. Eso no se los puse ahí. Eso está a su izquierda, ¿ya? Del esquema. Pero sí lo tenemos que poner en el esquema, si este es el esquema que se los pido, ¿verdad? Por eso, yo lo que les recomiendo es que ahora elaboren un esquema de ustedes propios para practicar. Y como van a tener la ley, y como ya hicieron todas sus anotaciones ahorita, entonces les va a quedar así o mejor que el mío, ¿verdad? Por eso los que no vienen, y cuando vienen, ahora sí va a ser transcurrir. Pasemos ahora a las flechitas de la derecha. Transcurrido 15 días sin que se resuelva el trámite, se tiene por concedido el recurso. 15 días. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, hay una resolución, concede el recurso dentro del plazo de 5 días. Si sí aceptan el recurso de revocatoria, entonces 5 días.
Y si no, en el plazo de 15 días lo damos por aceptado. Se elevan las actuaciones dentro del plazo de 5 días al directorio de la SAT o en su defecto al MINFI, ¿verdad? Luego hay dictámenes de la dependencia, unidad de dictamen, dentro del plazo de 30 días se estima necesario, ¿verdad? Siempre van a haber dictámenes. Va a haber dictamen de la unidad de la intendencia que determinó la obligación tributaria y el dictamen jurídico, ¿verdad? Ahí es donde están los abogados expertos. Con el dictamen o si la audiencia de la asesoría técnica, ¿verdad? Sigue el trámite. ¿Qué va a pasar? Diligencias para mejor resolver, las que se deberán practicar dentro de un plazo mayor a 15 días. Seguimos. Silencio administrativo. Puede ocurrir silencio administrativo. Si transcurrido 30 días las actuaciones se encuentran en estado de resolver. ¿A dónde vamos? Al contencioso administrativo, porque ya pasaron 30 días para que la SAT resolviera el recurso. Pero si no hay resolución, el directorio de SAT resolverá dentro del plazo de 30 días, rechazando, modificando, anulando, ¿verdad? Y entonces siempre nos vamos al contencioso, porque lo que nosotros buscamos con este recurso es que la resolución sea favorable a nosotros, no es favorable. Entonces, como ven, es un esquema totalmente diferente que la revocatoria administrativa, la reposición y que la apelación en materia de servicio civil. Empiezan a practicar, ya llevamos 2 esquemas que posiblemente entrarán en el examen. Esquema de apelación en materia de servicio civil que vimos el martes, y ahora este esquema de el recurso de revocatoria ante la SAT. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. Sí, compañerita. Al Ministerio de Finanzas va a ser cuando se anuncie. O todo quedó claro o ninguno entendió. Eso es el decir en pedagogía. En pedagogía. No, yo entiendo, compañeros, que tal vez es muy difícil, es raro y todo, pero es lo que toca, ¿verdad? Entonces, con nuestra ley en la mano, nuestros esquemas, las diapositivas y con la fe de Dios, ¿verdad? Entendemos el procedimiento y Dios los agarre confesados para el examen, ¿verdad? Dígame. Resulta uno siempre acudiendo a lo contencioso administrativo, aunque uno tenga la razón, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Carlos, ¿va? Miren, don Ángel acaba de hacer una pregunta muy importante. Él dice que él tributa, porque me imagino que ha interpuesto ya él como procurador o como es licenciado en... yo hablando mal de los auditores. Es que se creen abogados usted. Cuando llegan los de auditoría y Dios, ¿no? Miren, le doy el paro diciendo quién es el abogado, les digo, más todavía. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa, mi estimado Lick? Que es lo mismo que pasa con la revocatoria de reposición que conocen los ministros. Jamás van a revocarlo. Y no las diapositivas del profesor Hugo Calderón las decían, pues, es exactamente acá. Porque si él tributa, oigan, compañeros y compañeras, buen provechito, es que la comida también distrae, ¿no? Lo malo es que al profe no le dan. Va. Entonces, miren, pues, el tributa
no va a conceder la revocatoria, ¿sí? No la va a revocar, ¿ya? Porque estaría prácticamente afirmando que la SAT se equivocó. Es lo mismo en administrativo, que si el ministro al cual está conociendo y ojo, acá por ejemplo se volaron a la PGN. La PGN antes de la reforma se enviaban los recursos a la PGN. La PGN tenía su apartado de tributario y con la reforma eso ni nada. O sea, no sé si para hacerlo más expedito o qué, pero ahora con más ganas el tributa dice no al lugar, ¿va? Es lo mismo, exactamente, aunque nosotros tengamos la razón. Sí, ajá, exactamente, entonces por eso nos vamos al contencioso, ¿va? ¿Verdad? Y allá a sufrir años y años, ¿va? Pero lo bueno es de que hasta que no se agote hasta el último recurso, usted no tiene que pagar el impuesto, ¿va? ¿Verdad? Eso va a ser lo único bonito, ¿va? Que sus 2 millones no los va a pagar hasta agotar todo. Lo que sí es que estar pagando en abogados, ¿verdad? Exactamente. O eso, ¿va? ¿Verdad? Pero esa es la razón, ¿verdad? El tributa, si concede con lugar una revocatoria, es porque le está dando la razón al contribuyente y está diciendo la SAT se equivocó. Eso nunca lo van a hacer ellos, porque el tributo es de la SAT, pues la SAT les paga, ¿va? Ojo, ¿va? Porque andan por ahí. ¿Cuántos jueces son del tributo? Los que integran. 6, ¿van? 6. Pero estaba yo indagando no sé qué día. Hay una licenciada aquí que da tributario que trabaja en SAT, que andan como 30, 40 mil quetzales el salario de los ¿cómo se llama? De los jueces del tributo. Así es que miren, ahí también hay otro nicho así, y prueba de ello es que tenemos a un profesional de ¿cómo se llama? De las ciencias económicas estudiando Derecho. Hay yo durante mi carrera estudié con 5 auditores. Mire, pues ya van saliendo, están escondiditos, ¿va? Mejor si son de la Contraloría. Bueno, muy bien, ahí estamos entonces. Bueno, muy bien, pasen feliz noche, feliz retorno a sus hogares y que gane Guatemala.